Chago. Vale, bueno, pues hoy el tema son experiencias que relacionan el campo con la ciudad. Y hay dos experiencias, la de Emiliano, que está en Salamanca, que es la Asociación Desarrollo Comunitario Buenos Aires, y que tiene como objetivo ayudar a personas pues, con dificultades a satisfacer sus necesidades básicas. Y lo hace de distintas maneras. Bueno, ahora me he perdido. A ver, esta asociación busca ser un espacio comunitario para hacer frente al empobrecimiento y defender a las personas. Y trabaja apoyando a personas que no tienen las necesidades básicas cubiertas, acompañando a niños y a familias en situaciones precarias, participando en espacios comunitarios. Y lo que tiene que ver con el tema de hoy, tiene un proyecto en el que une el campo, la agricultura, con la hostelería. Y creo que ya está. ¿Quieres tú decir algo más, Emiliano? Muy bien. Bueno, lo que me habéis dicho que cuente, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Vale. Y luego está Luna Red, Katy, que tiene un proyecto cultural que quiere impulsar un cambio de paradigma que tenga en el centro la vida y la persona. Y esto lo hace con eventos artísticos, culturales y también con proyectos de economías alternativas. Chao, te has quedado Colgada. colgada. Emiliano, yo diría que empiezas Vale. y luego le decimos que lo haga otra vez, ¿sí? Chao, te has quedado colgada, luego me presentas a mí, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues si os parece yo comienzo. Sí. Bueno, pues nada, muy buenas tardes y gracias, ¿no?, por este momento y esta ventana desde la que podemos hablar, ¿no? Vamos a ver, primero, con el tiempo que vamos a tener, pues la verdad es que hay que ir un poquito a prisa, pero bueno, por lo menos las líneas fundamentales de nuestro proyecto sí quiero compartirlas, ¿no? En primer lugar, ¿dónde situamos el proyecto nuestro? Pues mira, lo situamos en la cárcel y en la calle, lo situamos en un barrio del mundo urbano, un barrio periférico del mundo urbano salmantino, y lo situamos en pequeños pueblos del medio rural, ¿no? Es decir, a lo largo ya de casi 40 años, pero sobre todo los últimos 25 o 27, hemos entrelazado estas tres realidades: la cárcel y la calle, gente sin hogar, gentes con criminalizadas, gentes empobrecidas, con un barrio del mundo rural, un barrio pequeñito, un barrio en un máximo de 1.500 personas, para que ahora estamos viviendo unas 700 personas, con un gueto importante de etnia gitana, y atravesado todo ello por el narcotráfico. Y pequeños pueblos del medio rural, aproximadamente unos 40, 45 pueblos del norte de la provincia de Salamanca, con la raya, situados con la raya de Zamora, ¿no? Bien, pues ahí es donde situamos este proyecto. Las líneas transversales y fundamentales de este proyecto son tres. Uno de ellos es acceso a los derechos fundamentales de las personas, la acogida como puertas abiertas, brazos abiertos, y la comunidad como espacio de apoyo, ¿no? El acceso a los derechos fundamentales de las personas, pues me estoy refiriendo al acceso a la comida, acceso al techo, acceso a la salud, acceso a la educación y a la cultura, ¿no? Cuando hablo de acogida y de puertas abiertas, estoy hablando de acogida a sectores de población mayores, sectores de población mujeres, sector de población empobrecidos, excluidos, criminalizados, y
estoy hablando de acogida a personas en situación de discapacidad con problemas de salud mental. Y cuando estoy hablando de la comunidad como espacio de apoyo, como línea transversal, estoy hablando de organización comunitaria, estoy hablando de iniciativas que han ido de abajo arriba y que intentan mantener la horizontalidad de las relaciones, ¿no? Cuando hablo de comunidad, estoy hablando de recursos y de bienes comunes. Y cuando estoy hablando de comunidad como espacio de apoyo, estoy hablando de espacios comunitarios, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas? Bueno, después de esta introducción, desde dónde hablo y con qué líneas transversales que son de alguna manera los eslabones que entrelazan a todas estas gentes y las iniciativas de las cuales ahora voy a contar. Bueno, pues las iniciativas de este proyecto, la primera son iniciativas de espacios de acogida. Uno de los espacios de acogida es la casa de acogida, una casa de acogida que comenzamos hace aproximadamente 22, 23 años y que en estos momentos estamos acogiendo a 25, 26 personas de distintas nacionalidades y de distintos lugares de procedencia, personas que han pasado por la cárcel, que 32 años, 26 años, 13 años, personas que vienen pues con situaciones difíciles de inmigración, personas que han llegado en patera, personas que han saltado la valla, es decir, personas en situación de discapacidad, personas que por distintas circunstancias, bueno, pues estaban sin techo y posibilitamos este espacio de acogida. Ahora mismo tenemos 5 pisos, uno de ellos es la casa parroquial en la cual yo me encuentro. Ella es el espacio de la casa parroquial es el espacio fundamental de encuentro comunitario y es ese lugar abierto permanentemente para toda persona. Hay personas desde 76 años pues a personas de 23 años, ¿no? Bien, otra de los espacios de acogida son los espacios que hemos ido haciendo posible para que los mayores permanezcan en su propio pueblo, ¿no? Nunca estuvimos de acuerdo con que los mayores se marcharan del pueblo, no estamos de acuerdo con las macroresidencias y hemos procurado plantear alternativas para que las personas mayores puedan permanecer en su propio pueblo. Atención individualizada, atención comunitaria y atención permanente. Atención permanente porque hay 2 pequeñitos centros de día de 10 y de 11 personas. Hay centro de día y servicios comunitarios como forma de socializar la vida en los propios pueblos y el asistente personal que intenta acompañar de manera individualizada a esas personas como alternativa a tener que salir del pueblo. Y bueno, ahí estamos trabajando, llevamos algunas iniciativas y otras que vendrán, desde luego, en el futuro. Otro de los espacios de acogida aquí en el propio barrio es el centro infantil. El centro infantil de 0 pues, a 16 años, que es la guardería, es educación de calle, tanto infantil como con jóvenes, ¿no? Es una iniciativa que lleva 26 años de vida en el propio barrio y son todos ellos espacios de acogida a sectores que por distintas circunstancias pues necesitamos compartir el apoyo de los unos con los otros, de las unas con las otras, ¿no? Otra serie de iniciativas entrarían en los espacios para los derechos y los cuidados, ¿no? Sobre todo en el tema de la alimentación, el derecho del acceso a la alimentación. Y estos espacios para los derechos y los cuidados, sobre todo en la alimentación, tiene varias iniciativas concretas, ¿no? Una de ellas comienza en el trabajo de la tierra,
en la línea de la agroecología frente a la agroindustria y con los principios de la soberanía alimentaria. Aquí lo que iniciamos con las personas, bueno, fue a partir del año, estas iniciativas a partir del año 2008, cuando distintas familias se presentaron y nos dimos cuenta en el barrio que era necesario hacer frente a la situación del acceso a la alimentación, ¿no? Al año o a los 2 años nos dimos cuenta que con dar alimentos no íbamos a ninguna parte, además que eran alimentos pues, de las cadenas de la agroindustria, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue ponernos en contacto con personas que tenían en el medio rural tierras abandonadas. Esas tierras nos las han ido dejando. Comenzamos con 4.500 metros cuadrados y en estos momentos estamos en 8 hectáreas. 8 hectáreas que trabajamos con las personas que viven en la casa de acogida y que, bueno, pues las utilizamos como herramienta social y como herramienta de trabajo, no necesariamente de empleo, ¿no? Estas 8 hectáreas son las que trabajamos en esa línea de agroecología y demás. Desde estas son huertas fundamentalmente. Dentro de esas huertas sí es verdad que tenemos un invernadero de 2.000 metros cuadrados que llevamos con él 2 años y bueno, pues lo que producimos ahora después indico hacia dónde va y cómo aprovechamos esa cadena, ¿no? Como las producciones por el clima, por distintas circunstancias, aquí en Castilla, pues el invierno es tan duro, sin embargo en verano las producciones son amplias. Lo que hemos hecho ha sido montar también un pequeño centro de transformación y envasado de productos de la huerta, ¿no? De tomate y todo lo que significa pues salsa de tomate o de pimientos asados o de puerros o envasado de garbanzos o envasado bueno, pues todo lo que se deriva en definitiva de productos de la huerta, ¿no? Junto a esta iniciativa del Centro de Transformación, pues voy a intentar cortar el móvil. Perdonad. Hay otras herramientas que han sido y servicios que se han ido generando, ¿no? Como es un catering rural y un catering urbano, ¿no? En el catering urbano, que fue el primero, hace 23 años, lo que intentamos fue dar respuesta a la situación de soledad de muchas personas que estaban en la propia ciudad. Entonces, conjuntamente con la universidad, conjuntamente con el ayuntamiento, pusimos en marcha comida a domicilio para personas mayores. Comenzamos con 6 personas, llevábamos pinchos a bares, había también detrás, evidentemente, un objetivo de dar respuesta a las necesidades de empleo para personas de trabajo y empleo, para personas en situación de exclusión. Y bueno, pues después de estos 20 y tantos años, en estos momentos estamos en unas 750 comidas diariamente que se sirven a las personas que en un programa que conjuntamente desarrollamos con el Ayuntamiento de Salamanca. Y después hay otro catering rural situado a 70 kilómetros de aquí de la ciudad y intentamos que permanezca en el medio rural y que sirva para las gentes del medio rural. Entonces, en estos momentos, me parece que son 23, 24 pueblos, 92 comidas se sirven a personas mayores en el medio rural diariamente, los 365 días del año. Muchos de estos productos frescos son los productos de la huerta que nosotros mismos producimos. Evidentemente, para este volumen de comidas no satisfacemos más que un pequeño tanto por ciento, pero ahí estamos intentando generar otra iniciativa que sería un centro de alimentación agroecológica que sirviera para que, al igual que hemos cuidado el servicio de comida, cuidemos también el origen de los productos que utilizamos para el tema de la alimentación. Otra de las iniciativas que hemos puesto en marcha en este espacio para los derechos y los cuidados es, llevamos apenas 20 días en la zona rural en la que estamos,
en una panadería de uno de los pueblos que sirve a otros 11 pueblos, se jubilaba el panadero, no encontraba quien diera respuesta, y para hacer frente al problema, pues lo que hemos hecho ha sido que una de las empresas de economía social que tenemos asuma la gestión de la propia panadería, ¿no? Para que ese servicio se siga prestando y además, en un paso probablemente de un año, podamos también elaborar el propio pan que necesitamos para esas, entre un catering y otro, casi 900 comidas en este momento. Otra de las iniciativas en este espacio para los derechos y los cuidados, sobre todo en la alimentación, es la creación hace 13 años de una red que se llama Red Saberes y Sabores del Bajo Tormes, donde hemos puesto en relación productores y productoras, consumidores y consumidoras. Entonces, cada semana la cesta se la pueden llevar con los productos que hay 18, 19 productores y productoras, y hay unas 40 y tantas, 50 familias que cada semana se llevan las producciones a su propia casa. Esta red también es otra de las iniciativas que ha salido hacia adelante. Estas iniciativas, pues, en el tema de la alimentación, ¿no? En el tema en espacios de organización comunitaria, me parece que hay que resaltar el espacio que supone la autonomía de cada iniciativa, ¿no? Cada iniciativa, porque si no esto no sería posible gestionarlo, cada iniciativa tiene su propia autonomía y tiene su propia gestión, tiene sus propias personas. Algunas de estas personas están contratadas. Entre todas las iniciativas estamos hablando aproximadamente de un centenar de personas trabajando, pero hay un buen grupo de personas que estamos voluntariamente empeñados en apoyar este tipo de iniciativas en la gestión o en otras cuestiones, y después gente voluntaria en otros de los campos, ¿no? En el tema de la organización comunitaria es importante también la formación permanente que vamos desarrollando y que vamos llevando a cabo en cada uno de estos campos, para mantener sobre todo los planteamientos de fondo, de los cuales después voy a hablar para terminar luego de algunos de ellos, ¿no? Y luego hay un grupo de coordinador general, que de alguna manera es una persona que representa a cada una de las iniciativas que estamos llevando a cabo, ¿no? Y junto a esto, la red de colectivos. Estamos 6 colectivos en red trabajando, de los cuales 3 son 3 asociaciones. Asociación Asdecova, que es la Asociación de Desarrollo Comunitario que nace en el barrio de Buenos Aires, Adecasal, que es la Asociación de Desarrollo que nace y se trabaja en el medio rural, Escuelas Campesinas, que es una asociación también que trabaja en el medio rural y en la zona en la que nos encontramos, y luego 3 empresas de inserción y de economía social solidaria y comunitaria, ¿no? Que es Algo Nuevo, Sociedad Limitada, que es la empresa de economía social que lleva y que gestiona el catering urbano. Todos Servicios Múltiples, que es la empresa que gestiona todo el tema de las huertas y de las tierras, del centro de transformación y de alguna iniciativa más. Y después Terra Vita Rural, que es la última empresa que hemos puesto en marcha, que es la que gestiona la panadería en el medio rural, y que pues esperamos que en el plazo de un año pueda también gestionar el pan para todas las comidas, que en estos momentos, entre los 2 catering, entre la casa de acogida, entre Saberes y Sabores y los 2 pequeños centros residenciales que tenemos, pues estaríamos hablando aproximadamente de unas 900 comidas diarias, que nos parece que es un volumen importante el que estamos desarrollando y en el que estamos llevando a cabo, ¿no? Y por último, después de todo esto, que evidentemente, pues en el tiempo que tenemos, pues no puedo desarrollar más. Sin embargo, sí quiero terminar con
señalando algunas intuiciones importantes que hemos ido descubriendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Una de las intuiciones importantes que hemos ido haciendo es que todo esto nos ha posibilitado el camino que hemos ido recorriendo a lo largo de todos estos años. Algunas cosas surgieron en el medio rural, otras han surgido en el medio urbano, pero existen y hemos hecho posible nuevas relaciones entre el mundo rural y el mundo urbano, donde las personas y los espacios, las personas concretas que participan y que estamos participando de estas iniciativas, así como los espacios, tanto el espacio cárcel, el espacio calle, el espacio rural o el espacio urbano, están en el centro de nuestras preocupaciones en estas nuevas relaciones entre el mundo rural y el mundo urbano. Y esto nos parece que es una intuición muy importante, ¿no? Como tierras abandonadas, por ejemplo, sirven como apoyo para la recuperación de muchas vidas, ¿no? Para recuperar aquellos que no han tenido oportunidad de encontrar un sentido a su vida y, sin embargo, pues en estos momentos están encontrando ese sentido a la vida, pues trabajando la tierra, ¿no? Una segunda intuición importante es que hemos intentado abrir camino no hacia los derechos sociales, sino hacia los derechos sociales que no hacia los servicios sociales. Cada vez estamos más convencidos y además cada vez tenemos más presente que lo importante en este caminar son los derechos sociales, dar respuesta a los derechos sociales fundamentales de las personas, a los derechos que a cada ser humano nos pertenecen y no tanto a los servicios sociales, que son más migajas, ¿no?, que los propios sistemas pues dan a los excluidos o a los empobrecidos, ¿no? Una tercera intuición importante es que todo el camino que hemos recorrido y que estamos recorriendo nos abre posibilidades a la práctica de la renta básica de las personas iguales, ¿no?, que nos parece que es importante. Por ejemplo, no todas las personas con las cuales nosotros nos encontramos cada día van a tener acceso ya al empleo. No va a haber empleo para todos y las personas más excluidas y las personas más empobrecidas van a tener menos posibilidades de acceso, incluso aún teniendo acceso, la precariedad muchas veces les domina. Por eso ahí a nosotros nos parece importantísimo y a nosotras nos parece importantísimo estos espacios comunes desde los cuales podemos poner en práctica lo que significa y lo que es la renta básica de las personas iguales. Hay una cuarta intuición que nos parece también muy importante, ¿no?, y es poner en la mesa común y poner en el bien común medios y recursos, por ejemplo, las tierras. Nosotros acogemos tierras, pero acogemos tierras sin intercambio económico ninguno. Es decir, están abandonadas, nosotros lo que hacemos es trabajarlas. Y si algún día las vuelve a necesitar, como nos ha pasado con algunas, su propietario, se la devolvemos. No entramos ni en dinámicas de PAC, ni entramos en dinámica de ningún tipo de esos, sino que son bienes comunes. O el centro de día de los mayores, que es del ayuntamiento. O lo único que tenemos propiedad es el catering urbano, pero el catering rural es también propiedad de un ayuntamiento. La casa de acogida son pisos alquilados o es la propia casa parroquial. Algunas de las naves que utilizamos son naves cedidas por vecinos y vecinas de los propios pueblos. Entendemos que es un bien común que muchas veces está abandonado y nos parece importante que puede servir para esta dinámica y para este trabajo que estamos llevando a cabo, ¿no? Una quinta intuición importante también nos parece importantísima, ¿no?, las relaciones verdaderamente insospechadas que cada día se van generando. Fijaros que con todas estas iniciativas estamos poniendo en relación cada día, nos estamos poniendo en relación cada día unas 1000 personas. Desde todas las personas a las cuales se le visita para llevar la comida, todas las personas que trabajan o que tienen empleo en algunas de las iniciativas, las personas voluntarias o voluntarios que participan. Es decir, estamos hablando de un número muy importante de relaciones
en espacios, por ejemplo, como el medio rural, donde la población casi no existe, ¿no? O hay barrios como este nuestro, donde, bueno, pues barrios que no tienen futuro, barrios que no tienen... Sin embargo, hemos sido capaces de generar esta dinámica y eso lo ponemos con todo el valor, ¿no? Y en sexto lugar, habría una sexta intuición que nos parece muy importante también, y es que cuando todas estas iniciativas se pueden llevar a cabo, cuando uno pone en marcha cosas, siempre uno piensa que el empleo y la economía tienen que ser el centro de la prioridad, y no es verdad. Nosotros, el empleo y la economía no han sido nunca el centro de nuestras prioridades, pero sin embargo, el trabajo como herramienta y los bienes comunitarios sí que han sido y siguen siendo el sostén y el cuidado de espacios como el medio rural abandonado o barrios tan marginales, tan excluidos como el nuestro, o gentes que vienen de la cárcel o que vienen de la calle, y por supuesto todas aquellas personas que de una manera o de otra acogemos y estamos implicadas pues todos y todas en todas estas iniciativas de las cuales y en las cuales acabo de relatar, evidentemente faltando lo más importante, que es la vida de todas ellas que pisamos cada día, ¿no? Relatarlas, pues evidentemente nos pueden llegar a nuestros oídos, pero sin duda alguna experimentarlas, verlas, compartirlas y estar, pues saber que ahí estamos dispuestos y dispuestas a que quienes queráis, aquí os esperamos y dispuestos a que las veáis y que nos ayudéis como otras personas nos han ayudado a nosotros o estamos ayudando a que este tipo de redes tan importantes pues las saquemos para adelante. Gracias. Presento ahora a Katy. Vale, pues Katy ha puesto en marcha el proyecto Luna Red, que es un proyecto cultural con la idea de cambiar de paradigma y poner en el centro la vida y las personas. Este proyecto cultural lo hace con el arte, con la formación, por ejemplo, con proyectos de economías alternativas en el campo y también dando formación y apoyando, impulsando cosas y ayudando y formando para sacar proyectos adelante. Y ahora está explorando cómo combinar el mundo del campo, los recursos del campo con los recursos de la ciudad. Que se complementen esos dos mundos que se necesitan. Muchas gracias, Charo. Espérate, quito aquí. Ahí. Ya estoy yo aquí, entonces yo voy a decir que es muy interesante hoy con Emiliano porque estamos en dos puntos muy distintos. Mientras que Emiliano ya el proyecto tiene mucho recorrido, el nuestro está recién arrancando. Entonces, más que todas las cosas que estamos haciendo, de lo que voy a hablar hoy es como decía, las premisas de las que partimos para empezar a desarrollar nuestro trabajo, ¿vale? Sí que traigo una presentación que os la voy a compartir. Entonces, voy a remarcar dos experiencias prácticas en las que estoy implicada y luego a base de ellas os voy a contar un poco más, ¿sí? Y el ángulo. Entonces, por un lado, a ver si ahora sí, dime que esto funciona. Sí, entonces, por un lado está la idea de Luna Red. Luna Red nació después de haber hecho un proyecto educativo que en un barrio marginal de Madrid, cuando nos trasladamos aquí a Gran Canarias, decidimos empezar de nuevas y ir un poco más allá. Y queremos trabajar esta idea de la cultura de la vida en contraste con la cultura de la muerte que tenemos hoy. Y a través de una variedad de proyectos que vamos desarrollando nosotros o en colaboración con otra gente que se integra en el proyecto, pues promover que haya realmente un cambio de paradigma. Cuando hablamos de esto, hablamos siempre de tanto de hábitos, que significa de maneras prácticas de actuar,
hablamos de filosofía y diario, y hablamos también de moral y ética. Entonces, una transformación ahí y queremos que se vaya generando un tejido. Entonces, este es un proyecto que está recién empezando, que es el que vamos empujando, que voy a contar al final un poco de las cosas que estamos haciendo en las diferentes áreas que explico. Por otra parte, había una experiencia práctica que quiero nombrar porque tiene que ver mucho con justo esta parte que se llama Red Verde Ser, que fue una iniciativa que arrancamos a base del confinamiento, cuando aquí en la isla alguna gente nos vino esta idea, que ahora vuelve a ser bastante urgente, de ¿y qué pasa si los barcos no llegan y no nos traen comida? Y nosotros que estamos totalmente desarmados, desarmados a la hora de la capacidad de cubrir nosotros nuestras necesidades. No sabemos ni siquiera cómo hacerlo. Entonces, esta idea de Red Verde Ser en principio es crear un espacio para recuperar esta capacidad de cubrir nuestras necesidades de manera integral, sí, de comida, casa, ropa, cuidado de la salud, y no tanto en un plano personal, sino en un plano comunitario. Sí, que significa, no sirve de nada si yo tengo mi finca en la que yo vivo bien, si mi vecino pasa hambre. No es una solución. Entonces, si queremos responder a esto, si queremos responder o solucionar esto, tenemos que encontrar una solución para toda la comunidad. Y aquí sería en algún momento para una parte de la población de la isla. Ahora mismo ha sido como un primer año que sí que hicimos varios experimentos que se puede hacer desde los diferentes lugares en campo o ciudad. Y este año, que con todo el tema de los subidones y bajones del ambiente, pues nos hemos quedado ante todo con un tema formativo de que estamos preparando una primera huerta, ¿sí? Una huerta comunitaria colectiva. Entonces, en todo este proceso, una de las temas teóricas que he descubierto es la permacultura. La permacultura es una corriente filosófica, teórica y práctica que parte de David Holmgren y Bill Mollison en los años 70 y que da un método muy práctico y muchas herramientas, que es decir, diferente que otras corrientes que buscan la transformación. Ellos sí que han desarrollado métodos prácticos de cómo diseñar una finca, de cómo diseñar sistemas holísticos. Entonces siempre buscan esta idea del diseño de sistemas complejos, diseños vivos. Muchas veces son fincas, que es lo que más se conoce, que una finca de permacultura, que es una finca que se ha diseñado de una manera que con el mínimo esfuerzo humano se pueda sostener y que está buscado a optimizar tanto para el humano la cosecha como el funcionamiento del ecosistema. Pero también se diseña, hay diseño, ahora ya prácticas de diseño de paisajes internos, que se habla de cómo me diseño yo y mi actitud personal para poder funcionar mejor, hasta diseño de sistemas sociales. Se está tratando de la permacultura social, entra en todo esto. Estos son temas que son muy presentes ya en el ámbito anglohablante, pero aquí en España todavía se hablan poco. Lo importante remarcar es que es un sistema holístico, que significa que siempre busca generar sistemas enteros, relacionarse con el todo, entonces, y buscar siempre dar lugar a esto. Entonces, es bastante complejo el proceso de diseño. Y mucho de lo que hace, muchas de las prácticas que da, esto es muy importante remarcar, es que han traducido métodos tradicionales indígenas a la mentalidad moderna, nos la han hecho accesible. Pero es importante siempre decir, remarcar esta herencia indígena que tiene la permacultura. También aquí de Gran Canaria parece que han traído cosas como la planta del tajete, que viene de aquí y que está ahora mismo en Australia en muchísimas huertas de la permacultura. Entonces, cuando lanzamos este tema de cómo combinar campo y ciudad, venía una pregunta de los que estamos ahí en la vuelta del campo, que se nos hace mucho, que es esta pregunta de, ¿queréis que las cosas vuelvan a ser como hace 100 años? ¿Sí? ¿Queréis volver a esta vida de campo dura como fue? Y la respuesta de alguna manera siempre es no, pero se puede responder con una contrapregunta. ¿Es posible seguir con nuestro nivel de vida? ¿Es posible seguir este estilo de vida que ahora mismo lo tenemos tan normalizado? Y realmente esta es la respuesta de encontrar la solución siempre en nuevas tecnologías, en nuevas maneras de hacer. Entonces, todo este marco de la
De lo que voy a hablar ahora, juego un poco alrededor de esto. Ante todo, empezamos ahora con esto. Entonces, cuando hablamos de la vida urbana y de la vida rural, hablamos de dos realidades muy distintas que muchas veces ni siquiera tienen que ver con vivir en el campo o vivir en la ciudad sencillamente, sino tienen que ver con maneras de vivir, maneras de relacionarse con el mundo, todo lo que tienes a tu disposición. Es muy diferente trabajar en una oficina o un salario con una jornada que trabajar en relación con la naturaleza, con el mundo vivo. Es muy distinto salir al asfalto y vivir en el asfalto, crecer en el asfalto, que crecer en la naturaleza. Es muy distinto vivir en una casa en la que no notas el ambiente a vivir en una casa en la que sí que notas todo cambio de temperatura, todo cambio en la naturaleza. Entonces, la vida rural, hay mucha gente, ante todo en Europa, que aunque vive en un pueblo, tiene una vida urbana. ¿Por qué? Porque tiene la vida tecnologizada, tiene la vida metida en estas cajas en las que le mete nuestra sociedad y tiene toda la vida orientada para esto. Sí, y dentro del espacio urbano sí que no hay mucha vida rural. Y la vida rural realmente, cuando hablamos de la vida rural, es una vida en otro ritmo, en un ritmo más lento, en un ritmo mucho más diverso. Esto es una de las cosas a remarcar cuando hablamos de la vida rural, es que alguien que vive en el campo, que trabaja en el campo, necesita mucha más diversidad de capacidades y mucho más capacidad de solucionar los problemas a nivel propio, a nivel comunitario, que en la vida de la ciudad, donde todo se compra, todo está metido en sus pequeños profesiones, tiendas, y todo es a base de servicios. Y esto cada vez se va fomentando en nuestra sociedad y esto genera una dependencia grandísima a que otros me solucionen la vida continuamente. Entonces hay que pensar, cuando hablamos de esto, no solo es campo-ciudad, sino realmente son dos filosofías, dos estilos de vida diferentes, y ante todo Europa es un continente muy urbanizado. Pero aún así, en general, vivimos en una cosa de urbanización tremenda que hemos vivido en los últimos casi 200 años. Esto es una revisión de los sectores que tenemos del sector primario, secundario y terciario. Los que no se acuerdan muy bien de esto en los institutos de colegio, el primario es el tema agrícola, el secundario es el tema industrial y el terciario es el de los servicios. Y lo que vemos es que en el siglo XIX todavía, la mayoría de la población trabajaba en el tema de agricultura y ahora es una minoría que está por debajo del 10%. Mientras que han subido cada vez más el porcentaje de las personas que trabajan en el sector del servicio. Y esta realmente es una excepción histórica a la que tenemos que prestar muchísima atención, porque nuestra sociedad actual depende de que haya un exceso energético. La permacultura, cuando habla de economía, muchas veces no habla de la economía de dinero, sino habla de la economía de las energías. Y históricamente siempre ha sido así, que la ciudad, la vida urbana, era tanto que el campo podía alimentar. Ahora mismo estamos en una situación que hay un exceso de energía, que hay tanta energía que el campo puede alimentar, que casi el 70% de la población en Europa se dedica a los servicios. ¿Sí? Esto hay que pensarlo, y ni siquiera ya en la industria y muy poco en la alimentación. ¿Sí? Y entonces esto es gracias a todo el sistema tecnológico que tenemos. La pregunta es si esto es sostenible. Y la respuesta es probablemente que no. Nunca lo vamos a hacer, de antemano no se va a poder saber, pero hay muchas marcas que nos van a decir que no. Está el tema del agotamiento del petróleo, el tema del agotamiento de otros recursos. Está el tema está también el tema de, por ejemplo, la industria alimenticia actual como tenemos, depende del petróleo de muchas más maneras de lo que nosotros pensamos, porque no solo es que necesita el petróleo para transportar, sino también para muchos de los insumos, significa los pesticidas que utilizan. El método de producción de alimentos que se está utilizando ahora mismo quema las tierras, que significa que después de un tiempo de usar estos venenos, produce menos la tierra. Entonces, en algún momento
aunque se siga usando, aunque siga viendo el petróleo, la misma tierra no puede producir la misma cantidad de alimentos. Entonces, es bastante probable, y hay mucha gente que dice que esta imagen no tiene que ser, no puede seguir. Y sí que va a ser una necesidad que esta curva de la gente que se dedique a la producción de alimentos va a volver a tener que subir, va a volver a subir, ¿sí? No, esto es una cosa que ahora mismo nos lo podemos permitir vivir así. Y esto lleva a una sociedad hipercompleja que no va, lo más probable es que no vaya a ser así en el futuro. Porque esto tiene que ver también, es un poco teoría sociológica aquí que estoy aplicando, de decir, la complejidad de una sociedad depende de cuánta gente se puede permitir no trabajar para cubrir las necesidades básicas de supervivencia. Porque mientras que estas necesidades no están cubiertas, todo lo demás se queda fuera. Y ahora mismo tenemos gente dedicándose a todo. Y la pregunta es hasta cuándo esto va a ser posible. Entonces, que nos mentalicemos para esta bajada energética y que el primer sector va a tener que volver a subir, pues es bastante probable, ¿sí? La discusión, el futuro nos dirá quién tenía razón. Ahí hay un concepto en la permacultura que se usa mucho, que es la idea de los esclavos energéticos. Y esto nos da un poco la idea de realmente cuánto estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. El esclavo energético, la idea es que es esto, de que el resultado del trabajo de una persona, de lo que yo haría trabajando, muchas veces lo calculan incluso con 24 horas, por ejemplo, pedaleando una bici para iluminar las luces de una casa. O, por decir, lo que produce una persona que se cubre a base de otras energías, que significa de tecnología, de petróleo, de lo que sea. Entonces, se estima que tenemos por persona en nuestra sociedad europea, americana, entre 100 y 200 esclavos energéticos por persona. ¿Qué significa? Es nuestro estilo de vida, es como si estuvieran 200 personas, 100 personas sirviéndonos. Sí, todo eso tendría que hacer a base de trabajo humano. Así que si los recursos energéticos bajan en algún momento, que es bastante probable, ahora con la guerra, justo ahora mismo estamos en un momento donde esto es bastante probable que en el futuro cercano nos toque, pues todo esto no lo vamos a poder acceder a todo este trabajo gratuito. Y todo esto va junto con el tema de agotamiento de recursos, bla, bla, bla. Entonces, si hablamos de queremos volver a esta sociedad como antes, no. Pero sí que yo por lo menos creo, y mucha gente creemos, que va a ser necesario coger una sociedad, prepararnos para una sociedad en la que tenemos menos energía disponible. Y esta menos energía va a ser para transporte de alimentos, para producción de alimentos, para tecnología, para ropa, para todo esto. Esto de tener 20 prendas de ropa y comprarse 10 nuevas cada mes o 5, no. ¿Sí? Esto no puede ser, no es sostenible, no es posible. Entonces, sí, en este significado de revalorizar el campo y ruralizar la vida en la ciudad, sí que lo vemos importante, pero desde este punto de vista, como lo dije antes, de más independencia, más capacidad comunitaria para cubrir nuestras necesidades, más capacidad de responder a los problemas desde la acción propia. Antes, si miramos 1 o 2 generaciones aquí atrás en España, la gente todavía se sabía fabricar sus casas, aquí en Canarias todavía se hace, y también sabía arreglarse muchas cosas en la casa. Ya las generaciones nuevas no saben todas esas cosas porque lo han profesionalizado, se ha externalizado toda esta capacidad. Y estas capacidades sí que conviene recuperarnos en este significado, aprender de la mentalidad rural, de nosotros mismos tenemos que coger esto, porque no vamos a tener todo este servicio, toda esta energía para el futuro. En algún momento es probable que desaparezca. Entonces, desde la permacultura hay un par de ideas. Ya he dicho esto, cómo bajamos el nivel energético de una manera que sea sostenible y a la vez digna, que podamos vivir y podamos estar. Esta idea que dije de ruralizar, de
volver a dar valor a lo rural, de incluso en la ciudad hacer estas lógicas rurales, ¿sí? Que pueden ser muy pequeñas, de fomentar la economía local, porque una vez que todo este aparato tecnológico que ahora mismo permite que lo que tenemos en el plato ha visto más de la comida, más del mundo que nosotros, y va a haber más del mundo que podemos viajar en nuestra vida, probablemente lo que comemos, pues en algún momento este aparato de transporte a lo mejor no es sostenible. Puede ser porque se acaba el petróleo o puede ser porque ahora la guerra destruye la infraestructura y no llega. ¿Sí? Entonces la economía local es lo que nos puede salvar en estos momentos, porque esta es independiente cuando tiene esta capacidad de cubrir las necesidades. Hay en la permacultura una idea que es la tecnología apropiada. ¿Qué es la tecnología apropiada? La más sencilla para solucionar un problema. Ahora mismo estamos enamorados de las tecnologías complejas, de las nuevas tecnologías, y hay muchas soluciones que son muy bonitas, pero dependen de una infraestructura de alto coste energético que no sabemos si va a ser sostenible a largo plazo. Y en muchos casos hay soluciones más sencillas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de diseño de casas, el diseño inteligente para que se aproveche al máximo la energía solar para calentar la casa o para enfriarlo a través del viento. Y allí entra toda esta técnica del diseño, que la permacultura da muchísima habilidad. La gente bien formada en permacultura tiene muchísima habilidad de aprovechar al máximo la energía que hay y que da muchísimo rendimiento a una finca, mucho más de que las maneras de producción que estamos nosotros acostumbrados a hace 200 años. Y allí también es parte de esta respuesta de queremos volver a lo de hace 200 años, no, queremos vivir mejor. Y para esto se puede diseñar, tenemos herramientas, tenemos un conocimiento de la naturaleza como nunca antes, usémoslo. Entonces, ahí hay una idea con la que estoy jugando últimamente, que es una palabra que es la que yo creo que tenemos que empezar a imaginarnos, que es soberanía económica en ese significado, que a nivel local tengamos un tejido que conecte el campo con la ciudad y que permite que podamos en esta conexión a nivel regional cubrir todas las necesidades básicas. ¿Por qué? Porque a mí la pandemia ahí me da un susto tremendo y la guerra me está dando otro. Y es como, vale, si venga lo que venga en el futuro, si tenemos este tejido local, podemos sobrevivirlo. Ahora mismo, aquí, si se cortan las vías de transporte, se muere el 80% de la población de la isla dentro de 2 semanas porque no tenemos agua. ¿Sí? O dentro de unos meses porque no tenemos comida. Y la única manera de responder a esto es fomentar este tejido entre ciudad y campo y crear una economía local. Y ahí hay un modelo que es de David Holmgren, que es uno de los fundadores de la permacultura, que se lo empezó a pensar en diferentes fases, ¿sí? Bastante y en diferentes zonas. Las zonas es un tema del diseño de la permacultura que se usa, que tienen que ver con desde un núcleo, que es el centro de más uso, a partes más externas, que significa que en la zona 0, que sería la urbana, en la industrial, se pueden producir, por ejemplo, peces, brotes, setas, fermentos. Se puede hacer el procesamiento de los alimentos. Luego hay una zona 1, que es ya urbana. Él lo ha desarrollado para Australia, pero se podrían hacer traducciones para España, que ya ahí, que es suburbia, que mucha gente tiene jardín, pues transformar estos jardines para la producción de alimentos, ante todo verdura, fruta, huevos, carne de ave, miel, y ahí sí que han visto que pueden, ya lo han probado, que en 100 metros cuadrados a lo largo del año en Australia pueden producir casi media tonelada de alimentos. En la zona urbana 2, que hay más, que sería más un modelo como en España, que son muchas viviendas de bloques y todo esto, pues huertos comunitarios con lo mismo, y aparte ya se podrían meter cabras. Luego está pensando de una manera, luego hay tierras de huertas rurales que ya él diferencia entre donde se puede arar, que significa que se pueden plantar cereales y legumbres, y donde solo se pueden hacer
plantar árboles, así que aceite, fruto seco, carne, porque hay otras tierras ahí que realmente lo único que vale es para el pasto. Ahí ya se podría producir la carne. Entonces, esto es una manera de pensar cómo aplicar, cómo podríamos organizar la producción para realmente cubrir nuestras necesidades de manera integral, ¿sí? En una región. Y volver a esto es un poco una idea que a mí, por lo menos cuando lo vi, me abrió mucho la cabeza, aunque estamos muy lejos de hacer ello. En ello vamos a en algún momento impulsar a proyectos que vayan para ahí. Ante todo, aquí en la isla se traduciría de manera muy distinta porque tenemos el tema climático de la montaña, que lo que se puede producir arriba en la isla, que hace frío, se pueden tener castañas, se pueden tener cosas de frío, mientras que abajo podemos tener productos tropicales, entonces podemos tener una diversidad alimenticia muy interesante. Luego la cabra aquí también sería un factor muy importante, o la oveja, que es naturalmente lo que hay, y habría que ver cómo se podría organizar esto. Como una idea muy a largo plazo, estamos muy lejos de empezar en ello. Y luego hay otra idea, que es la con la que estoy jugando últimamente más, que se basa en la flor de la permacultura, que se habla de que dice que estos son los campos a cubrir si queremos hacer algo: la construcción, las herramientas y la tecnología, la educación y la cultura, salud y bienestar espiritual, finanzas y economía, tenencia de la tierra y administración de la tierra y de la naturaleza. Que significa realmente las fincas solo son un campo entre muchas a cubrir, que es la producción de los alimentos. Y con esto estoy jugando una traducción, por ejemplo, aquí hemos hecho como una red, una cosa, un mapeo de los diferentes campos, de los diferentes proyectos que conocemos con este concepto de las zonas y de los aspectos con los que trabajamos en Gran Canaria, que significa toda la gente que trabaja en fincas y naturaleza, que a veces son fincas, a veces es un banco de semillas, ¿sí? Los que conocemos que trabajan en construcción, que se ve que tenemos poco. Los que conocemos que trabajan en producción de diferentes proyectos, los que trabajan en cultura, los que trabajan en salud, que hay muy pocos, los que trabajan en el tema de economía y mercancía, y los que trabajan en comunidad y gobernanza. Y ya sencillamente mapeando así y tratando de colaborar y tener impacto con nuestras acciones en todos estos campos, queremos fomentar de alguna manera que todos estos campos crezcan y que en todos estos campos con el tiempo haya más proyectos, que una de las cosas que estamos poniendo mucho énfasis ahora es impulsar proyectos y también acompañar proyectos para que puedan funcionar, para que realmente aprendamos a cómo llevarlos, porque vemos que ahí esta cosa que dije antes, que la mentalidad urbana no sabe llevar proyectos, no sabe enfrentarse, no sabe cultivar, porque el tema de cultivar es ir con el ritmo de la tierra. A lo mejor el primer año preparas la tierra y el segundo recién siembras y cosechas. Y todo eso son cambios de mentalidad y aprendizajes muy largos, ¿sí? Entonces, esto es una de las maneras como estamos empezando a orientarnos y decir qué proyectos hacemos que pueden impactar en todos estos campos. Y ahí estamos también jugando, esta es una visualización que tenemos ahora, de qué podría conseguir todo y cómo se podría combinar esto, porque ninguno de estos sectores funciona sin el otro. Por ejemplo, las fincas necesitan desde la construcción, construyéndole casas, cobijos. Necesitan de herramientas para el arado y luego de... espera, voy a silenciar a este hombre. Entonces, que necesitan también de herramientas y tecnología, luego otra vez para procesar los alimentos, para hacer pan, para hacer pasta, para hacer conservas. Necesitamos de educación y cultura todo el rato para estarnos bien, para conectarnos y también para transmitir el conocimiento para poder hacer estas cosas. Necesitamos de vías de intercambio que todo llega aquí para poder repartirlo luego. Necesitamos de comunidad o gobernanza. Entonces, lo interesante es este juego de cómo podemos crear proyectos que luego se interconecten. ¿Cómo podemos hacer lo que todos se interconectan? Nosotros trabajamos mucho en este campo de educación y cultura, buscando impactar en los demás campos. Ahora mismo, uno de los temas de educación
que estoy haciendo, o se podría ver también aquí, es el tema de formación de cómo llevar proyectos. Entonces buscamos que haya más proyectos aquí que funcionan aquí, aquí, aquí. También otra opción de que estamos trabajando con diferentes gente es en algún momento el tema de una moneda social que estaría aquí y impactaría en todo esto. Otro proyecto que, una cosa que estábamos viendo, por ejemplo, cuando hablamos de combinar campo y ciudad, cuando estuvimos con Red Verde haciendo exploraciones, era mucho el tema de procesado de alimentos, que es una cosa que ya se puede hacer. En el campo, en las fincas ecológicas, hay mucho producto no vendible. ¿Y qué hacemos con ese producto no vendible? No es vendible porque o hay demasiado y no se puede vender tan rápido, o porque no está en un aspecto suficientemente bonito para que se pueda vender. Entonces, hacer, por ejemplo, desde la sociedad, desde la ciudad, pactos con agricultores para acoger todos estos excedentes y procesarlos para tenerlos, para poder usarlos aquí, como la temporada no es tan importante, hay todo el año, pues hemos hecho chucrut, hemos hecho mermeladas, y es una idea que tenemos para retomar en un futuro para ver un poco esto, ¿sí? Decir, todos estos juegos de vías entre medias es lo que es una de las ideas que queremos ir tejiendo. Vale, y hasta aquí lo dejo. No tengo ni idea de cuánto he hablado, así que espero que no me haya pasado demasiado de tiempo. Muchas gracias. Charo, Sí, te toca. aquí estoy. ¿Sí? ¿Qué pasa que no? A ver, aquí. Bueno, pues ahora podemos preguntar a los ponentes lo que queramos que nos detallen alguna cosilla más. Sí, y que si las cámaras están encendidas en este momento se agradece muchísimo. Sí, eso es. Yo voy a encender mi luz. Emiliano, a mí me gustaría que explicaras un poquito qué hacen las escuelas campesinas y qué quieres decir cuando dices que más que el empleo, cuidáis el trabajo. A ver, Escuelas Campesinas es una asociación que trabaja fundamentalmente en ese espacio donde todos y todas nos relacionamos del medio rural y que trabaja sobre todo en el tema de la cultura y el tema de la mujer y jóvenes. Bueno, pues hay todo tipo de iniciativas en ese campo, siempre muy en relación y apoyando, por ejemplo, el tema de mayores y tal. Es decir, es un poco trabajar en red ciertos aspectos que a lo mejor desde otros colectivos, pues como puede ser ADECASAL o pueden ser las empresas, no incidimos, ¿no? Entonces ellas trabajan fundamentalmente el tema de formación en la mujer y con el tema de jóvenes y después apoyan otras iniciativas. Es todo ello en el medio rural. Escuelas Campesinas tiene presencia solo en el medio rural y exclusivamente en el medio rural, ¿no? Y en la segunda cuestión que planteabas era la de... Que más que el empleo, Sí, cuidáis empleo el y trabajo. trabajo. Empleo y trabajo. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una, la realidad nos dice que esta sociedad no tiene lugar no tiene espacio para el empleo para sectores en situación de exclusión. Es decir, cuando estamos hablando de empleo, estamos hablando de empleo digno, estamos hablando de un empleo que dé autonomía para las personas. Hoy estamos oyendo los datos y es que ni siquiera personas que ya están accediendo al empleo, que vienen de sectores en situación de exclusión, están en la situación de precariedad, ¿no? Entonces, nos parece que lo que no podemos es engañar a la gente, ¿no? O sea, no podemos engañarle con cursos, no podemos engañarles con preparación para algo que después no van a poder de ninguna manera utilizarlo y servirse como modo de vida, ¿no? Para su autonomía. Entonces, nos parece que, sin embargo, cuando hablamos de renta básica, por ejemplo, el trabajo es un elemento importante, muy importante, pero no así el empleo, que es una herramienta más del propio sistema, ¿no? El trabajo es parte de la condición humana, es parte de esta sociedad que tiene que crecer y de esta sociedad que tiene que relacionarse, ¿no? Nosotros el trabajo lo utilizamos y nosotras lo utilizamos sobre todo como apoyo para muchas vidas que de otra manera pues han vivido una situación de no vida, ¿no?
Gentes que vienen de las drogas o gente que vienen de rupturas serias, de gente que vienen de la calle. O yo qué sé, personas que por distintas circunstancias. Entonces el trabajo nos está resultando una herramienta muy importante para recuperar esas vidas. Pero no es un elemento de autonomía, pero sí nos parece que es una herramienta comunitaria, ¿no? El problema es cuando eso lo queremos hacer simplemente herramienta individual, ¿no? Nosotros creemos que creemos no, lo estamos experimentando desde el espacio comunitario. El trabajo es una herramienta fundamental. Y yo estoy de acuerdo que el trabajo es necesario, incluso para recuperar la dignidad, por ejemplo, o tal. Pero entiendo que es trabajo voluntario. Entonces, ¿cómo? No, trabajo Ah, voluntario no. Vamos a ver, si yo voy a trabajar la huerta y hoy hemos estado 18 personas trabajando la huerta, comemos todos, claro, eso es. todas, y tenemos casa, pues es la dinámica de vida comunitaria. Vale, Es vale. O sea, decir, también, Katy, de autoabastecimiento, más o menos. claro, si es que Vale. es otro estilo de ser y otro estilo de vivir, ¿no? Después cada uno tenemos nuestros pisos donde cada uno va a su lugar, pero hay una dinámica comunitaria que nos parece que es clave y fundamental, que con sectores en exclusión y con sectores que me parece que eso por una parte, pero después por otra, cómo el trabajo puede generar pues unas nuevas relaciones entre productoras y productores y consumidores y consumidores. Es decir, a mí me parece que tomando como base el tema de la renta básica, me parece que el trabajo es un elemento clave y no así el empleo, ¿no? Que Claro, no va a ser posible para muchas personas, ¿no? claro, pero es que no sé si te estoy entendiendo. El trabajo es clave siempre que las necesidades básicas estén satisfechas. Sí, claro. Es que las necesidades básicas, quien satisface es la propia comunidad. Vale, vale. Vale. Gracias. Yo quería preguntarte, Emiliano, un poco sobre los principios del proyecto, porque ahora mismo tenéis una cosa muy grande y para mucha gente que está en cosas pequeñas, que está empezando, pues sería muy interesante escuchar un poco sobre cómo habéis empezado, sobre las peleas que habéis tenido al principio. Siempre lo que hemos intentado es dar respuesta a las necesidades que nos vamos encontrando. Por ejemplo, si vamos en el tiempo, pues una de las primeras necesidades que nos encontramos era que en el medio rural, al final, las personas mayores, es decir, ese cambio del 80-20 al 20-80, es decir, el 80% de la población era población joven, el 20% era población mayor, pero a lo largo de los años esto se ha transformado, de tal manera que en la mayoría de los pueblos nos encontramos que la gente que es jubilada. Los servicios van desapareciendo. Al final estas personas se encuentran en una situación de que se tienen que ir a una macroresidencia, ¿no? Es aquello de gallina en corral ajeno, ¿no? Es decir, masificamos, al final desarraigamos a todas estas personas, vamos despoblando el propio medio rural, ¿no? Con todo lo que eso conlleva y significa de justificar la agroindustria, de que el mundo rural ya no puede producir, ya no se necesitan alimentos del medio rural, ¿no? Los alimentos vienen de otro lugar. Bien, nosotros nos hemos planteado siempre desde el principio que la respuesta es que las personas permanezcan en el propio medio rural y esas mismas personas pueden generar incluso posibilidades de trabajo o de empleo para otras personas, ¿no? Y eso, ¿cómo lo empezamos? Pues dando respuesta a pequeños servicios, comida a domicilio, lavandería, comunitaria, atención personalizada o pequeños centros residenciales al principio de los años 2000,
pues en lugar de macroresidencias, pequeños centros donde la permanencia de la gente sea una permanencia absolutamente humanizada, cercana y en su propio lugar. Es decir, yo puedo estar en el centro residencial o puedo estar en el centro de día, pero a la vez tengo mi pequeño huerto o a la vez tengo la posibilidad de ir a mi casa o de encontrarme con los vecinos y vecinas, ¿no? Es decir, esa, por ejemplo, fue la primera iniciativa, o la última, la del pan. Se acaba la panadería. ¿Qué hacen esos 11 pueblos con este tema? Hoy pues, ni hay gente joven, ni hay tampoco mucha gente que quiera, porque nosotros lo que queremos es que la panadería siga funcionando y que además haya personas que vivan en los propios pueblos, ¿no? Bueno, pues todo ese camino lo hemos tenido que hacer y asumir esa responsabilidad a nivel de gestión, ¿no? Pero lo queremos hacer además desde empresas que gestionan sin ánimo de lucro, porque como este tipo de servicios los queramos gestionar desde el lucro, pues estamos, o desde el capitalismo puro y duro, estamos apañados, ¿no? Además, estas iniciativas nos dan posibilidades de poder incluso pues ya abrir otras perspectivas, como estamos en estos momentos. Igual que trabajamos huertos y esa producción de la huerta lo llevamos a los catering, ¿por qué no producir trigos que moliendo podamos elaborar el pan para los catering que en realidad tenemos, que estamos hablando de 800 a 900 comidas diarias, ¿no? Es decir, bueno, pues así hemos ido creando todas las cosas. Las huertas, pues lo mismo, es decir, vimos, hay huertas que están abandonadas, pues mira, nos las dejáis, nosotros las trabajamos. El día que las queráis, os las volvemos a devolver. Bueno, pues y ahí hemos empezado, siempre con unos principios fundamentales, que es el de la soberanía alimentaria o que es la agroecología frente a la agroindustria, que desde luego creemos que para nada no solo no soluciona, sino que es un verdadero expolio al propio medio rural, con las macrogranjas, con los macroproyectos energéticos o con tantas y tantas situaciones que nos estamos encontrando en el propio medio. Pues conforme vamos encontrando problemas, vamos intentando dar respuesta a estas soluciones. Evidentemente hace falta estructuras pues que de alguna forma sostengan este tipo de iniciativas, sea de asociaciones, sea de empresa. Hace falta, desde luego, economía, pero me parece que a esta sociedad lo que le sobra es economía. Y de todas las maneras, solamente se sostendrán si somos capaces de organizarnos, manteniéndonos de manera coordinada con todo este tipo de iniciativas y de proyectos, ¿no? O sea, es que no tiene ningún secreto, o sea, es año tras año, pues haciendo frente a todas estas cosas entre el medio rural y el medio urbano, donde nos encontramos distintas personas, ¿no? Y creo que es posible. Si nadie tiene una pregunta, voy a hacer una cosa de afinar con la palabra de economía, ¿sí? Porque yo sí que creo que sobra economía monetaria y faltan todas las demás economías. Es decir, economía, ahora mismo tenemos una confusión que es que junta la economía con dinero y entendemos que lo único que es economía es lo que nos da dinero, cuando la mayoría de lo que sostiene la economía monetaria son actos de cuidado, son actos no monetarios, sí, que es todo el tema de lo que pasa en las casas, de cocinar, de cuidarse de eso, y que las economías tradicionales siempre han funcionado en una gran parte sin dinero. Y una de las ideas con las que yo siempre voy es esta idea de la demonetización de la economía. Entonces sí que hay que crear economía, hay que crear maneras de vivir y sostenerse, de cuidar la casa, de sostener la casa, más allá del dinero. Pero sí que creo que es muy importante que recuperemos, ante todo, esta idea que dije antes, la propiedad sobre la economía a nivel regional, porque estamos totalmente expuestos a las multinacionales, sí, en la estructura económica actual. Incluso por apoyar esto mismo que estás diciendo, es decir, yo creo que en la economía están los bienes comunales, sean privados o sean públicos.
Me parece que este es cuántos bienes tenemos, tanto en el mundo urbano como en el mundo rural. Es decir, lo que pasa es que hay que ponerlos en ese espacio común, en esa comunidad que se interrelaciona, ¿no? Y creo que a mí me parece que es decir, no es dinero, pero son bienes, ¿no? Es economía también, ¿no? Es organización de la propia comunidad y de la propia casa. Falta cómo, bueno, que ya lo estáis haciendo redes, eso me parece que es el primer paso, pero algún paso más para cómo funcionar así, cómo organizarnos realmente para funcionar en redes y para con una economía local que dependamos de nosotros mismos, o sea, de la comunidad, no del mundo. Es que esto está tan lejos de nuestra mentalidad actual. Para llegar a este punto es empezar el camino. Sí, para Sí, mí, y empezar el camino y revisar qué funciona y qué no funciona, pero siempre con esto, para mí, esto debe funcionar así, es el horizonte, es el objetivo, cómo hacerlo. Ahora mismo, ante todo, exploración. exploración, éxitos y fracasos y ante todo, formarse mucha formación, ¿sí? Tanto a nivel práctico como a nivel teórico. Sí, uno de los ejemplos que para mí es súper interesante ahora mismo, porque es el mundo en el que me muevo, es la transición de la ecología convencional a la agroecología, a la agricultura ecológica, a la agricultura regenerativa. ¿Por qué? Porque muchos agricultores se han dado cuenta que la agricultura ecológica como dominante que se practica hoy en día tampoco soluciona el problema, tampoco recupera los suelos, tampoco sana. Y ahí hay un cambio de mentalidad tremendo. Y ahora mismo el trabajo para mí es como, porque es ya, este año he acompañado una finca en este proceso que han cambiado de la agricultura ecológica convencional a la agricultura sinérgica. Y entonces han cambiado este modelo, lo que dije yo, de las cajas, de la línea. Yo pongo la semilla en el suelo, cultivo, pongo los insumos, pero en ese caso, pues los menos peligrosos, y tengo mi cosecha. A otra manera de pensar en la que ahora dicen, voy a mejorar el suelo, voy a crear un ecosistema completo con plantas, con suelo, con fauna, con biodiversidad, con agua. con agua, sí. Y que todo esto luego viene la cosecha. Sí, es un cambio de mentalidad tan grande. ¿Y por dónde empezar? Por estos cambios de mentalidad. Por esta mirada, de la mirada lineal a la mirada holística, que son cambios lentos y complejos. ¿Sí? Y mirando al futuro. Sí. Charo, te has quedado colgada otra vez. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Sí, mirando al futuro. Claro, y no solo en resolver hoy. Sí. En Valladolid hay muchísima agua subterránea, pero está envenenada. Sí. Entonces es esto de empezar, decía para mí ahora mismo, ante todo es esto, de empezar a cultivar la calidad humana, porque una cosa es que tú trabajas con gente precarizada, pero también con la gente del centro de la ciudad, la gente que vive bien, están tremendamente infantilizados. Hay una falta de capacidad de realmente responder a muchas cosas que a mí muchas veces me asusta, ¿sí? Y donde me pongo a formar en cosas tan básicas de, vamos a ver, tú primero, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? Vamos a ver si el primer intento fracasa, no pasa nada, es el primer intento, lo más probable es que iba a fracasar. Vamos a ver si es mucho más esfuerzo que esperabas, ¿es esto lo que haces? Sí, vamos, y son como tantas cosas. Es que no va a venir un papá a solucionarme las cosas. Sí. Entonces, ahora mismo yo lo que tengo claro es empezar en este paso de
de trabajar el cambio de mentalidad, ¿sí? Y en ese cambio de mentalidad fomentar que haya proyectos y siempre cuidar que esos proyectos estén en relación. Ella observando muy bien cómo va cambiando y probando esto con los principios de diseño de la permacultura, de ver cómo los ubicamos bien, ¿sí? Que es una de las cosas en las que cada vez también insisto más, que es, cojo mucho de ejemplo de la huerta. ¿Por qué? Porque ahí está tan clara la cosa y tengo suficiente idea de agroecología para entenderlo. Luego para hacerlo no, pero para entender el principio sí. Para que un ecosistema funcione y se regule, sí, por ejemplo, el ecosistema de la finca con la que trabaja, pues tiene que ver mucha diversidad, tiene que ver muchas cosas, pero esas cosas no pueden estar todos mezclados como todos juntos, sino tiene que ir cada cosa en su sitio y cada cosa en su momento. Y aprender eso, de poner cada cosa en su sitio y cada cosa en su momento, es muy difícil, es un proceso lento y largo. Y este es el proceso que yo creo que entonces es un poco eso, te doy un ejemplo, de decir, hay una planta, un árbol que gasta mucho en la permacultura, esto se hace mucho, se llaman las guildas de los árboles. Entonces este árbol gasta mucho nitrógeno. Entonces, ¿qué hacen? Pues plantan al lado arbustos que dan nitrógeno a este árbol, pero tienen que ser arbustos que pueden crecer debajo de un árbol para que tengan sombra. Y la única función es alimentar al árbol, ¿sí? No es para comer, pero luego el árbol da mejor fruto. Y luego el árbol va, ¿qué árbol va en el sur? ¿Qué árbol va? Sí, que ahí hay más agua, entonces ahí ponemos el árbol que tiene más, ahí hay más sombra, ahí hay más viento. Y ubicar todo bien para que entre en relación. Y en los tejidos, en los redes humanos, hay que hacer lo mismo. Aprender a ubicar, poner las cosas en su lugar. Ahora mismo, uno de los grandes fallos es que, como todo es importante, queremos hacer todo junto y todo a la vez. Y hay que responder todas las preguntas. ¿Sí? Y hay que meter todo en la olla a cocer juntos. Cuando es mucho más, cuando cocinamos no hacemos esto. Separamos los ingredientes para hacer un plato rico. Si todos los ingredientes los ponemos juntos y los hervimos juntos o los ponemos juntos en el horno, unos van a estar crudos, otros van a estar quemados y otros van a estar bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer esto? Es cuidar mucho de este detalle en cada paso del proceso. No sé si esto te responde. Sí. Yo veo no sé, un paso previo, convencernos o comprender que somos responsables, que no podemos quedarnos esperando que otro resuelva, que otro solucione. Que nadie va a hacer lo que no haga yo. Y si es algo que me interesa, pues mejor me pongo en marcha. Eso también es un paso importante. Yo iba a preguntar si alguien más tiene preguntas, comentarios. Germán, que sé que le gusta hablar, no sé si eres Raquel, sí, Leticia, Sergio, no tanto, que se ha conectado muy tarde. No sé si tiene algo que comentar. Germán. Me gusta la presencia de Emiliano porque no conozco todo de su proyecto, aunque no lo haya contado. A mí me pregunto cómo son las relaciones. Está forzado, se han reunido gente que se han sentido forzado también en parte a estar ahí por la precariedad viniendo, por el mundo que venía, qué fue el empuje, qué es el motor, si fue fluido, si fue muy mental, digamos, si fue muy reflexionado, como a veces me puede parecer aquí, detrás la acción es muy floja. No sé si tienes algo que comentar sobre eso. Yo creo, Armand, que las relaciones con personas de este tipo es... Fíjate, ¿cómo es posible que gente de la calle o gente inmigrante o gente con problemas de salud mental que podamos compartir? Pues mira, la puerta abierta en primer lugar, ¿no? Segundo, en esa puerta abierta admitir la diversidad,
porque esa es nuestra propia sociedad. Y en tercer lugar, el apoyo que nos debemos unos a otros. Es decir, esto que parece absolutamente teoría, si después lo vas entretejiendo con las relaciones y el seguimiento individualizado y el acompañamiento individualizado, es posible, ¿no? Porque van a ser sectores de población que esta sociedad no no les va a dar un lugar, ni se lo ha dado ni se lo va a dar. Entonces, creo que estos espacios comunitarios, nosotros hemos empezado, por ejemplo, una dinámica, distintos colectivos que acogemos a gente en estas casas de nuestros lugares o en estos espacios de acogida, donde compartimos el conocer un poco qué es lo que hacemos, ¿no? Y ver qué cuestiones en común podemos afrontar, pero sobre todo compartir y conocer qué es lo que hacemos, ¿no? Qué es lo que de alguna forma pues te ha llevado a que, bueno, pues eso, nosotros ahora mismo somos 25, pues de las 25 personas que vivimos juntos, pues hay 6 o 7 inmigrantes, pero hay otros 6 o 7 de la cárcel, pero hay otros 2 o 3 que no, sin techo de la calle, hay otras 2 o 3 personas que, bueno, cada uno tiene su situación, pero todos y todas tenemos un lugar, un espacio, y ese espacio, pues, común, me parece que es posible compartirlo. Y si además de eso, pues nos procuramos herramientas, como puede ser el trabajo de la huerta, y por supuesto todo aquello que la persona necesita, que es tener derecho y acceso a la salud, o tener derecho y acceso a la cultura y a la educación, y a que en un momento dado pueda tener también autonomía. Me parece que estas cosas que son tan elementales en la vida es posible, ¿no? Es posible, pero solo es posible desde un grupo que comparte comunitariamente el proyecto, ¿no? Yo siempre lo digo, siempre puerta abierta. La puerta no se puede cerrar nunca, ni los brazos tampoco, porque para eso está ya el sistema capitalista, para cerrarle la puerta sobre todo a todas estas personas y a todos estos sectores de población. Y gracias a los dos, a los tres, a todos ahí por compartir, ¿no? Que no son muchos tampoco a compartir los conocimientos que tienen, cada uno a su etapa, ¿no? Pero les agradezco por estar aquí. Más preguntas, pero dejo los demás. Me gustaría saber, Emilio, si empezaste con gente con quien tenías confianza y una relación ya más profunda. ¿Cómo era el principio? ¿Tú empezaste el proyecto? ¿Fueron más gente? No, empezamos un grupo de gente que compartíamos ya, bueno, cuando lo empezábamos en el medio rural. Lo que pasa que después del medio rural, pues hemos venido al medio urbano y hemos continuado, ¿no? Pero al final deja de ser un proyecto de 3 para ser un proyecto de muchas personas, ¿no? Por eso las relaciones horizontales, por eso proyectos de abajo arriba que den respuesta a necesidades y a situaciones concretas, evidentemente con unas... Por eso comencé poniendo estas líneas transversales, ¿no? Por ejemplo, o esos convencimientos en los cuales estamos, es decir, los servicios sociales no son la salida para el empobrecimiento, los derechos sociales sí. Claro, eso conlleva muchos conflictos. Por eso nosotros siempre cuando hemos denunciado situaciones, siempre le hemos intentado darle respuesta. Es decir, hay que denunciar la falta de servicios en el medio rural, pero cuando llega que no hay pan, hay que dar respuesta.
O sea, no podemos hablar de la España vacía, pero a la España vacía hay que ponerle nombre y hay que ponerle salidas. ¿Mm? Y además es posible. Donde evidentemente los ayuntamientos y los ciudadanos y ciudadanas y las asociaciones nos pongamos en marcha. A mí me parece que esta filosofía de fondo hace posible muchas cosas. Aunque, bueno, por ejemplo, mi tarea como persona voluntaria es coordinar un poco todo este... Pero claro, mi coordinación no sirve para nada si no hay pequeños equipos que van desarrollando cada una de las iniciativas, ¿no? Y que van haciendo y sacando el día a día y que además ese pequeño grupo se va formando. Si hablamos de soberanía alimentaria, todos y todas tenemos que tener muy claro qué es la soberanía alimentaria. Si planteamos la comunidad cómo, y si planteamos la cárcel, tenemos que conocer la cárcel. Porque cuando una persona llega a tu casa para pasar unos días de permiso o ha terminado la condicional y no sabe dónde ir y abres la puerta porque es un lugar de acogida, evidentemente tienes que saber quién viene, cómo tienes que acogerle, qué es lo que puedes compartir, porque va a ser una persona más de tu entorno y que va a participar también de tu vida, ¿no? Me parece que todo esto es muy importante y sobre todo lo que nosotros y nosotros decimos que es posible. Pregunta Sergio por el chat que hay personas, sobre todo jóvenes, que ven en las monedas digitales una solución para prosperar e invertir en soluciones ecológicas. ¿Qué opinan sobre esto? Nosotros que no tenemos ninguna experiencia, no es una realidad que nuestro entorno no tiene absolutamente nada que preocuparnos en ese sentido y por lo tanto no tenemos ni tengo experiencia ninguna. Espera un momento. Que el tema de las monedas digitales, yo tengo mis desconfianzas en ellas, ¿sí? No lo tengo de todo claro. Veo algunos proyectos que me parecen muy interesantes, pero veo muchos otros que me parecen muy nuevas burbujas de especulación, donde todo se abre la puerta, al todo va, y aquí me voy a enriquecerme rápido y me voy a coger todo lo del cacho de la tata que yo puedo, que está muy en contrario a la lógica que hay. Pero también está, por otro lado, sé que hay algunas monedas sociales que están usando la moneda digital, ¿sí? Pero junto con esto, al futuro próximo probablemente sí que se puede hacer mucho con ella, pero hablando un poco de este punto que yo expuse durante la charla de a ver hasta qué punto se puede mantener este sistema tecnológico que ahora mismo lo tomamos por hecho y por dado. Yo tengo mis dudas de que el Internet vaya a seguir existiendo así y que todo el mundo vaya a seguir teniendo tanto acceso a él. A lo mejor los siguientes 10 años todavía o los 20, pero a 50, 100 años no lo sabemos. Sí, se da por hecho que todo esto va a seguir adelante. Pero el Internet, detrás del Internet hay muchísima tecnología y energía que se invierte. Detrás de la producción de todos los aparatos que ahora tenemos como si fuesen, los compramos y los tiramos como si fuesen chuches, no sé, eso, son carísimos energéticamente. Es que no estamos conscientes de todo lo que estamos gastando. Y entonces pensar que la salvación está en este mundo, no. El Internet ahora mismo sí es una buena herramienta porque nos da acceso a información, a personas, a conexiones que nos pueden enriquecer muchísimo y hay que usarlo. Pero basar el futuro sobre ello, no. Y ahí ni siquiera hemos entrado a la posibilidad de que en Internet todo es controlable y rastreable, que eso también tiene muchos peligros. Yo, aparte de la duda de si esto será sostenible mucho tiempo, la tecnología por la energía que necesita,
sin tener información suficiente, todo lo que sea digital, me parece que la consecuencia es una pérdida de control nuestro. Perdemos el control. Se queda ahí, si el dinero... yo estoy a favor de organizar una economía local o grupal o cercana, visible, palpable y pequeña, en el sentido del espacio, de gente que se conoce, como por ejemplo el trueque, pero nada de en el mundo digital, en persona y con la gente que tengo al lado. Un día nos funcionamos con una moneda digital, un día se cae internet y ¿qué hacemos? Ahí quería remarcar la experiencia de lo que se habló en el mes pasado, de las monedas sociales de Argentina, sí, de esa primavera, que ellos sí que han apostado mucho por el tema de las monedas digitales, ante todo a base de la experiencia previa que tenían de los tiempos de Corralito, cuando las monedas sociales que ellos habían fundado caían mucho en mano de, cuando se hicieron grandes, empezó a haber mucha falsificación de los billetes. Entonces, decía, para ellos es una parte de mantener el control en la manera de que esto es mucho más difícil que la gente lo falsifique. Y en ese significado, ellos sí que están apostando por ello, un poco a base de la revisión de una experiencia previa. ¿Hasta qué punto entiendo este argumento? Porque parece que esto es lo que arruinó en su día las monedas que tenían en Argentina. Pero no tengo muy claro, me tendré que investigar más cómo funcionan estas monedas y hasta qué punto sirven. Miguel, ¿tienes el micro abierto por alguna razón o...? Parece que no. Vamos cerrando, ya llevamos casi 2 horas y pico. Cerramos por lo menos la parte formal. Llevamos 1 hora y 40 minutos. Te toca, guapa. Te cedo la palabra a ti, por favor. Vale. Muchas gracias. Espera un... nuestros gatos se están peleando últimamente todo el rato. Pues doy muchas gracias. Tanto, ¿verdad? Un gato nuestro está apaleando al otro y están justo con eso, ¿sí? Damos muchas gracias a Emiliano por estar con nosotros, a la gente que ha estado en la charla para escuchar y los que luego nos van a ver por digital, ¿sí? Vamos a pasar el enlace de la sesión porque ha cambiado el enlace y he tenido problemas otra vez con la tecnología. Y si todo va bien, hacemos el mes que viene la última sesión de este ciclo, que va a ser con el tema de cómo responder a las necesidades de los últimos, que ya Emiliano ha entrado un poco en este tema también y esperemos poder seguir con este tema el mes que viene. Entonces, y esto sí que va a ser más tarde que común, lo vamos a retrasar al 13 de mayo. Ya os iremos informando. Muchas gracias. Aquí paramos la grabación y si queréis, hablamos.